Buenas tardes, mis amados jóvenes, el Señor les continúe bendiciendo. Qué privilegio poder estar una vez más con ustedes, poder enseñarles que estudiemos juntos la palabra del Señor. Como bien saben, venimos estudiando el libro de vida abundante, el cual hace 8 días nos hablaba nuestra hermana Judy de cómo debemos de orar. Es un tema muy hermoso, muy amplio, y por eso quise seguir en él el día de hoy. Hace 8 días veníamos hablando de cómo leer la Biblia, y nos hablaba nuestro hermano Gerson de algunas pautas para aprender más de la palabra del Señor, algunas pautas para memorizarla y cómo escuchar la voz de Dios a través de su hermosa palabra. Hace 8 días nos habló Judy pues de la oración, cómo debemos de orar, y nos hablaba de unos matices muy importantes, o más bien de unos ingredientes que no deben de faltar en la oración. Nos hablaba de pedir, nos hablaba de alabar y de confesar. Son 3 elementos que no pueden faltar en la oración. Amado joven, quizás por estos tiempos, quizás estés un poco bajito de ánimo, quizás no estés orando. Y bueno, si lo estás haciendo, gloria al Señor por esto. Nos alegramos de que estén orando, de que estén estudiando la palabra del Señor, y que día tras día sea el Señor permitiendo que podamos crecer en el conocimiento de Él y que su palabra la podamos interiorizar, que tengamos ese tiempo de devocional con Él. Entonces, como les venía diciendo, Judy nos hablaba hace 8 días de cómo debemos de orar, y nos hablaba de 3 elementos muy importantes dentro de la oración. Nos hablaba del pedir, y muchas veces, amado joven, pedimos y pedimos egoístamente, porque pedimos solamente para nuestro deleite, para lo que nosotros necesitamos. Pero también debemos de pedir por nuestra familia, debemos de pedir por las necesidades de los demás jóvenes, por las necesidades del país entero. Debemos de estar intercediendo y pidiendo también por todo esto. También nos hablaba de alabarlo. Cuando hablamos de alabanza, amado joven, quizás viene a nuestra mente solamente cánticos, canciones que alaben el nombre de Dios. Pero quiero decirte, amado joven que me estás viendo, que me estás escuchando en esta tarde, alabar a Dios también lo podemos hacer todo el tiempo con nuestra obediencia, con nuestra forma de ser, ¿sí? Lo alabamos también exaltando y reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros, siendo agradecidos con Dios, porque muchas veces, amados, somos desagradecidos. Entonces es importante ser agradecidos con Dios, y también confesando. Dice que debemos de venir ante Dios confesando nuestro pecado. Él ya sabe que hemos pecado, Él ya sabe lo que hemos los errores que hemos cometido, todo lo que hemos hecho, Dios lo sabe, pero es necesario que confesemos con nuestra boca nuestro pecado. Entonces, esto era un pequeño recorderis de lo que nos habló Judy hace 8 días. Hoy quiero invitarlos para que cierren sus ojos allí donde están y oremos al Padre, que sea Dios hablando a través de su palabra, que sea Dios guiándonos y permitiéndonos entender este mensaje maravilloso que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Soberano Dios y Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres Dios soberano. Gracias, Dios eterno, por esta semana que nos ha regalado. Gracias porque podemos ver tu paz, tu amor, Señor, como tú tienes cuidado de nosotros. Hoy nos presentamos ante ti, Señor. Presentamos nuestro pecado, Señor, ante ti. Presentamos nuestra falta y rogamos, Señor, que seas tú limpiándonos, Señor. Que seas tú purificando nuestras vidas, Señor amado.
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por lo que haces cada día en nosotros. En esta tarde, Señor, yo presento delante de ti a aquellos jóvenes que van a estar reproduciendo este video, Señor. Yo te pido que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre hasta los tuétanos, Señor amado. Permite, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amado joven, entonces en el día de hoy quiero invitarnos para que miremos qué es el propósito de la oración. El propósito de la oración. Judy nos hablaba cómo orar. Y bueno, la oración tiene un propósito. Y vamos a estar estudiando un poco cuál es ese propósito. Mateo 6:6 dice lo siguiente. Permítame leer en esta noche. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Podemos ver en este texto, amado joven, que Dios nos invita a que oremos, cerremos la puerta y entremos en intimidad con Él. Judy nos hablaba hace 8 días de algo muy importante y es buscar el tiempo preciso para orar. No es que haya una hora adecuada, lo podemos hacer en cualquier momento, pero Judy nos hablaba de buscar un tiempo donde no haya mucha bulla, mucha interrupción, donde no nos podamos entretener en otras cosas. Y Judy nos aconsejaba de por qué no hacerlo en la noche, tardecito de la noche, cuando ya está, cuando ya cae el silencio de la noche, o en la mañana. Qué rico, amado joven, que tú pudieras levantarte temprano, que tú pudieras tener ese tiempo devocional, que tú pudieras apartar un momento del día para dar gracias a Dios, para venir a intimidar con Él. Entonces, qué rico que lo pudiéramos hacer. Y el texto hoy, Mateo capítulo 6, versículo 6, nos invita a que cerremos la puerta, entremos en lo secreto y podamos allí honrar a Dios, que podamos allí intimidar con Él. Qué rico poder hacer esto. Permítame, amado joven, a manera de introducción quiero leerles algo. Un niño le preguntó a su padre: ¿de qué tamaño es Dios? Entonces el padre, mirando al cielo, vio un avión y le dijo: hijo, mira ese avión, ¿de qué tamaño es? El niño respondió: muy pequeño. Luego lo llevó al aeropuerto y le mostró un avión y le dijo: ¿de qué tamaño es ese avión? Le dijo: papi, es grande, es inmenso. Y el papá le dijo: así es Dios, así es Dios. El papá entonces le dijo: del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él y asimismo tu experiencia con Él. Cuando más cerca estás de Dios, mayor Él será en tu vida. Me encantó esta introducción porque realmente, amado joven, es esto. Y no sé si de pronto lo hayas experimentado. Cuando estás en un tiempo de oración, cuando estás buscando del Señor, puedes ver a un Dios grande, un Dios que hace milagros, un Dios que puede restaurar cosas, un Dios hacedor de milagros. Podemos creer en ese Dios, podemos ver, así como este niño veía ese avión grande, enorme, así podemos ver a Dios. Pero cuando estamos alejados de Dios, cuando nos alejamos de su presencia, cuando no oramos, cuando no leemos su palabra, entonces vemos a un Dios diminuto, un Dios pequeño, un Dios insignificante, un Dios que no puede hacer nada por nosotros. Así que depende de nosotros cómo vemos a Dios. ¿Lo vemos grande o lo vemos pequeño? Amado joven, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Sería muy importante que nos examináramos en esto. ¿Qué tiempo
de las 24 horas que Dios nos regala estoy sacando para leer la Biblia? ¿Qué tiempo estoy sacando para orar, para intimidar con el Señor? ¿Sí? Y cabría hacernos una pregunta muy importante, y es, cuando escuchas la palabra oración, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra oración? Sí, en nuestro lenguaje cristiano sabemos que orar es hablar con Dios, es intimidar con el Padre. Eso es el significado de oración: hablar, intimidar, poder saber escuchar la voz de Dios, porque pensamos que orar es solamente yo decir y decir frases quizás muy bonitas, pero ¿qué con la lectura de la palabra, con estudiarla? Es a través de la palabra del Señor que Dios nos habla y que podemos escuchar su voz. Tenemos otra pregunta por acá, y es, ¿por qué los seres humanos tenemos que orar si Dios conoce todas las cosas? Claro, Dios conoce todas las cosas, pero es indispensable que nosotros se las expresemos. Nuestros padres saben de qué tenemos necesidad, mas sin embargo es delicioso cuando un hijo viene a uno y le dice: papi, quiero que me regales esto. Asimismo Dios quiere que le pidamos. Sí, pero que le pidamos conforme a la voluntad de Él. Tercera pregunta: ¿cuál es el propósito por el que Dios creó la oración? Importantísimo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó la oración? Dios creó la oración porque Él quiere que nosotros podamos relacionarnos con Él. Y es solamente, escúchame bien, amado joven, es solamente a través de la oración que nosotros podemos relacionarnos con Él, con la oración y la lectura de la palabra de Dios. En la lección número 7 veamos cómo estudiar la Biblia, cómo leer la Biblia. Y ahora estamos viendo en esta lección número 8 cómo orar. Mire que van enlazadas la una con la otra, porque yo no puedo ser un hombre de oración, una mujer de oración, si yo no leo la Biblia. O tampoco puedo solo leer la Biblia y no orar. Las dos cosas deben de estar entrelazadas, porque es lo que yo hablo, y en la Biblia es lo que Dios habla a mi vida. Entonces Dios creó esto con un propósito. Muchas personas no oran porque no conocen el propósito por el cual Dios creó la oración. Cuando no se conoce el propósito de algo, se mal usa o no se tiene visión ni dirección. El propósito es la intención original por la cual algo fue creado. Dios creó la oración con diferentes propósitos, y hoy vamos a estar mirando algunos de ellos. La oración es un estilo de vida, y vamos a ver cuál es el propósito de la oración. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente: entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dios nos ha creado con un propósito. Y ese es el propósito de Dios, que podamos tener esa relación con Él. Pero también nos ha entregado una tarea, y la vemos allí desde Génesis. Allí en Génesis veíamos a Adán tener una relación con el Padre de tú a tú. Había una relación con el Padre, y Dios mismo hablaba a él y le dice que Él sea el gobernador de todos esos animales, que les ponga nombre. Le da una tarea a Adán: póngale nombre a todos esos animales. Había una relación estrecha entre Adán y Dios. Pero ¿qué pasó con esta relación? Esta relación se rompió.
por el pecado. El pecado, amado joven, rompe esa relación con el Padre. El pecado rompe esa relación. Es por eso que debemos de guardarnos del pecado. Pero también la palabra del Señor dice, si alguno pecare, abogado tenés para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. No es que porque pecamos entonces nos alejamos y ya no somos dignos. No, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para acercarnos y tener esa relación nuevamente con nosotros. Es a través de Jesucristo que conocemos al Padre. Entonces, amado joven, en esta tarde quiero que entendamos esto. La oración es poderosa, es la oración la que nos ayuda a estar firmes, a no caer en un momento de debilidad. Amado joven, yo sé que como joven el mundo está allí acechando, buscando la forma de arrastrarte, de llevarte allí, de llevarte, de que te pierdas en sus deleites, en la drogadicción, en la prostitución, en el homosexualismo, en tantas cosas, en la rumba, en el alcohol. Eso es lo que el mundo está ofreciendo, eso es lo que Satanás está ofreciendo y esta carne quiere hacer eso. Pero cuando estamos metidos en oración, el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo nos da fuerzas para decir no, no al pecado. Yo paro porque yo estoy consagrado a Dios. Entonces, amado joven, esta es la importancia por la cual debemos de orar sin cesar. Y es por eso que no quise saltar al a la lección número 9, sin antes poder entender el propósito de la oración. Dios creó la oración con un propósito, amado joven, y el propósito es que lo conozcamos, el propósito es que nos enamoremos de Él, el propósito es que a través de la oración nosotros podamos renunciar al pecado. El pecado quiere venir sobre nosotros, pero cuando nosotros estamos firmes, estamos orando, estamos con el Señor, nosotros estamos por encima del mal, por encima del pecado que quiere venir a nosotros, porque es Dios, amado joven, en nuestras fuerzas es imposible poder hacer esto. Es imposible poderle decir no al pecado. Pero cuando estamos con el Señor, cuando estamos orando, cuando estamos teniendo relación con Él, podemos decirle al pecado, no Señor, tú no tienes poder sobre mí. Tú no tienes poder sobre mí, porque yo soy un hijo de Dios, porque yo sé muy bien en quién he creído y Jesucristo ya pagó por mí. Aun cuando quiere venir ese dedo acusador diciéndote, joven, tú no eres merecedor, tú no tienes por qué ir a una iglesia, tú no tienes por qué leer una Biblia. Deleítate en los placeres que el mundo ofrece. Aun cuando vienes a mentir a tu mente, el Señor te dice, no, yo mandé a mi Hijo unigénito, yo mandé a Jesucristo porque tú eres un tesoro, porque tú eres importante para mí. Yo mandé a Jesús para salvarte, yo mandé a Jesús para rescatarte de las garras del enemigo. Y recuerden que allí en los evangelios Jesús dice, yo me voy, pero dejo con ustedes el Espíritu de Dios, el Consolador estará con ustedes y es el Espíritu Santo, amado joven, quien da fuerza, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a seguir adelante. Pero para que el Espíritu Santo esté morando en nosotros, también necesitamos tener esa relación. Esa relación que tenía Adán con Dios allí en el huerto del Edén, antes de haber entrado el pecado en Eva. Antes de que hubiera esa ruptura, ellos se veían cara a cara. No sé si tú te alcanzas a imaginar, a dimensionar esa hermosura, a dimensionar ese deleite de poder estar en los brazos del Padre. No sé si tú lo puedes hacer, amado joven,
pero te invito a que por favor te esfuerces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y saca ese tiempo para meditar en la oración, medita en la palabra, ora sin cesar, día y noche, ora al Padre, cuando la prueba venga, ora, cuando estás bien, también, cuando todo está saliendo a flor de piel, cuando te está yendo bien en el empleo, cuando la economía está bien, cuando en los estudios vas bien, ora al Padre, glorifica a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Por favor, amado, no te olvides del Señor, no te olvides del Señor. Este liderazgo sigue trabajando, seguimos orando por ustedes día tras día, estamos orando por ustedes, por sus necesidades. Y les hemos dicho, amado joven, si necesitas un consejo, si necesitas tienes una petición de oración, escríbanos al WhatsApp, que ahí estamos, porque queremos orar por ustedes, porque ustedes son importantes para nosotros. Y amado joven, si son importantes para nosotros como equipo, ¿cuánto más lo son para Dios? ¿Cuánto más? Amado joven, permítame orar por ti en esta tarde y que el Señor sea confrontando, que el Señor sea trayendo a sus vidas ese deseo, ese anhelo de la oración. Qué rico poder ver una juventud avivada, una juventud apasionada por Cristo. Por favor, soberano Dios y Padre, hoy te adoramos, Señor, hoy bendecimos, Señor, tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permites ver el propósito de la oración, Señor. Ese propósito, Señor, por el cual tú creaste la oración. Gracias, Señor, porque es el medio por el cual podemos venir ante ti. Podemos expresarnos ante ti, Padre hermoso, poderte decir que te amamos, que te anhelamos, que te deseamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es a través de ella que tú hablas a nuestra vida, Señor. Hoy oro, Señor, por cada joven que está viendo este video, Señor. Por favor, bendícele, guárdale conforme a tu voluntad, Señor. Yo te ruego, Señor amado, que toque la vida de cada joven, Señor. Toca sus vidas, Señor. Permite, Señor, que la juventud, Señor, sea avivada. Que esta juventud, Señor, se apasione por ti, Señor. Y que esa palabra que ellos han recibido, Señor, que esa palabra, Señor, que está guardada en sus corazones, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amado joven, el Señor me les continúe bendiciendo y por favor, no dejen de orar, no dejen de orar. Los amamos en Cristo. Chao, chao.